déjenme decirles que la exposición en Bellas Artes, y esto es interesante para insistir en cómo la curaduría siempre está ligada a condiciones muy concretas y a una cantidad de situaciones y problemas. Y esta muestra crisis se vio, si no afectada, sí se vio en cierto modo transformada por un problema que hubo en el Palacio de Bellas Artes. Resulta que antes de que se hiciera la muestra y como parte de estas celebraciones de los centenarios estos, se produjo una restauración, una modernización del Teatro del Palacio de Bellas Artes, que es un teatro muy importante en México también, donde se presentan óperas y grandes conciertos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que este teatro, cuya tramoya y cuyo escenario y toda esta parte, ¿no?, de atrás, ¿no?, del teatro y todo esto era de principios del siglo XX, y entonces se lo cargaron. En esta renovación que se hizo, quitaron todo esto y modernizaron a lo bestia el teatro, y como resultado de esto, un lugar que tenía una magnífica acústica se convirtió en un lugar con una pésima acústica, y empezó a criticarse esto por los músicos, que decían que habían desgraciado esto, que habían estado años trabajando con el teatro cerrado, se había gastado una millonada en eso y los resultados eran un desastre. Y de contra se habían cargado algo de valor patrimonial, como era toda esta tramoya y todas estas instalaciones del teatro, ¿no? Que en México hay mucha conciencia con respecto a la conservación del patrimonio. Se produce un escándalo en la prensa mexicana con todo este asunto. Incluso se acusa al Instituto de Bellas Artes ante la UNESCO por, ¿cómo se llama?, afectar un patrimonio de los mexicanos y todo esto. Se forma tremendo lío ahí en esto, ¿no? Y yo tengo la suerte que me toca este lío en el proceso organizativo de la exposición. Entonces, ¿qué pasa? Que el Palacio de Bellas Artes tiene unos espacios de tránsito que son grandes salones muy generosos, ¿no?, donde están los murales y esto. Y estos espacios son habitualmente usados. Se ponen estructuras así ligeras, provisionales, y ahí lo mismo se pone cine, o un video, o se muestra algo, se hacen distintos tipos de actividades infantiles y cosas así. Es decir, estos espacios habitualmente no estaban prístinos, sino que se usaban. Yo contaba con esos espacios. Entonces, pensando en esta tradición, pues yo iba a poner ahí una cantidad de cosas, ¿no? Y a la vez iba a usar la fachada del edificio y unas especies de galerías exteriores que tiene en la primera planta y que dan hacia la calle, ¿no? Y ahí iba a poner obras. Entre otras cosas, el camión de Ernesto Salmerón lo íbamos a subir a una de esas galerías y lo íbamos a poner allí, ¿no? Y había una cantidad de cuestiones. Como resultado de todo esto que se formó, el Instituto Nacional de Bellas Artes entró en pánico de que lo continuaran acusando de afectar el edificio. Y entonces, en primer lugar, estamos hablando cuando todavía no se ha inaugurado la exposición, ¿no? Estamos en todo el proceso organizativo. Quitan todo eso que había habitualmente en estos espacios de tránsito y dejan el edificio prístino. En realidad se ve precioso así, ¿no? Realmente se ve más claro, ¿no?
y ellos lo quitan para que no le digan que estaban afectando más el edificio, ¿no? Y entonces la directora del Instituto de Bellas Artes me convoca y me dice, bueno, Gerardo, tú sabes el lío que hay armado aquí y yo no quiero que me acusen de estar afectando más al edificio. Y por lo tanto no quiero poner nada ni frente al edificio ni en los espacios que no sean de exposición del edificio. Entonces no quiero poner nada de esto allí y te doy el Exteresa Arte Actual para que lo que no cabe lo pongas allí. Entonces yo le dije, bueno, comprendo la situación y todo esto no es comprensible y tal, ¿no? Y además realmente el edificio, ahora que quitaste lo tuyo, ¿no? Quitaste la gitanería tuya, ¿no? Por decirlo así, se ve mejor, ¿no? Y entonces, pero a mí me parece que hay cosas que sí podemos dejar porque no afectan esto, ¿no? Es decir, que pongamos el buitre de Jimmy Durant, o que pongamos el baño de R afuera, que pongamos de rojo el edificio. Esto no te pueden acusar de nada, ¿no? A la vez las intervenciones con los murales, como la del Che Guevara, estaba la de Rafael Ferrer, este artista puertorriqueño, que él ponía esta frase, Art for Whom, parafraseando a Art Forum. Entonces él decía Art for Whom. Y entonces, bueno, poner eso en grande en una de las paredes interiores, ¿no? Y entonces entré en una negociación con ella, donde de nuevo aquí el curador usa una de las habilidades que debe tener, que es la diplomacia. Y el sentido de poder discutir, poder negociar, es muy importante. Y entonces ella aprobó esto, ¿no? Y se puso esas intervenciones y se usó el Exteresa para lo que no cabía allí, o yo me replanteé, ¿no? Porque entonces como tenía más espacio, entonces me planteé dar más aire a ciertas obras y poner, por ejemplo, esta pieza grande de Teresa Margolles, iba a poner otra más modesta. Entonces metí esto que tiene 16 metros, creo, de largo, este lienzo. Es decir, no es simplemente que lo que no cabía lo puse ahí, sino que rediseñé la distribución, ¿no? Como resultado de esto, algunos de los artistas que estaban en el palacio, que iban a estar en los tianguis estos, ¿no? En esta situación, y ya no se podían poner, y entonces se fueron al Exteresa. Entonces se protestaron porque consideraban que era que los sacaban del espacio de más caché, ¿no? Que es el Palacio de Bellas Artes, y los metían para el cuarto de criados, ¿no? Ahí en el Exteresa, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con ellos, la prensa me acosó brutalmente, ¿no? Y entonces, bueno, les explicaba la situación. Otros creían que era una censura. Yo le digo, oigan, ¿qué censura? Si miren lo que tenemos aquí, pleno Palacio de Bellas Artes, ¿no? Como que pensaban que la obra crítica se sacaba de la Sagrada Catedral de Bellas Artes y se ponía en el Exteresa. Yo le digo, no, si lo más crítico está en el Palacio, miren todo esto. Tenemos un baño público ahí y tenemos lo de Javier Telle, que hasta casi insulta al presidente, ¿no? Entonces, pero, ¿sabes? Esta cosa ya de las micropolíticas locales y todo esto empezó a funcionar, y como resultado hubo 3 artistas que se retiraron de la muestra, ¿no? Debido a esto, y entonces, bueno, por eso no fueron incluidos. Y entonces sucedió una cuestión con Salmerón, que vino y con el camión, que también él ya veía el camión allí en la terraza esta del Palacio de Bellas Artes, y como el camión se fue a parquearlo ahí en el Exteresa, pues entonces fue un escándalo, que era la censura y que le habían hecho esto y tal. Y entonces yo le expliqué, mira, es que aunque no hubiera ocurrido esto, Tate no dejaba poner el camión en un espacio exterior, no podía ir en la terraza,
ni podía ir como había yo pensado después ponerlo afuera. Yo quería ponerlo afuera, ¿no? Ya en la terraza, no, porque decían que se estaban afectando el edificio, pero ponerlo afuera, ¿no? En la explanada. Pero los de Tate, que vinieron como 3 de Tate junto con el barco o el camión dijeron no, por problemas de conservación tiene que estar dentro. Y entonces, bueno, pues yo le expliqué esto y entonces él se fajó ahí con los de Bellas Artes y fue a la prensa y dio un periodicazo y tal. Esto no me echó mierda a mí, pero sí a Bellas Artes, ¿no? Como que era culpa de ellos y tal. Pero me parece de una manera injusta, porque en realidad fue Tate, porque afuera sí lo hubiera podido poner en la explanada y fue Tate quien lo dejó, ¿no? Pero bueno, hubo todo este barullo que se armó ahí y quizás la exposición perdió foco de estar concentrada solamente en el Palacio, pero ganó en términos de exposición. Yo quedé contento de que hubiera pasado, porque por ejemplo esta nave del Palacio de Bellas Artes, del ex Teresa que vieron ustedes, con el camión, la obra de Teresa Margolles, Ana Mendieta, Ginette Chávez, se veía impresionante, ¿no? Yo como curador, pues era una solución superior, ¿no? Claro, el ex Teresa está en un barrio, vaya, no está situado como Bellas Artes, y no es Bellas Artes, ¿no? Pero bueno, todo se publicitó, todo al mismo nivel, siempre se hablaba de las dos cosas, se organizó para que la gente fuera en la inauguración de un lugar a otro, en fin. Pero bueno, quería que conocieran esto para que vean todas estas complejidades que surgen, ¿no? Como resultado de esto, la exposición se vio afectada, por lo menos parcialmente, en cuanto a su discusión en la prensa. Porque entonces la prensa saben cómo son los periodistas, yo mismo he sido periodista, y ya se fueron por el escándalo y que si estaban censurando, si los metían para el cuarto de criados, si qué había pasado, y como estaba todo caliente alrededor del Teatro de Bellas Artes, pues se formó entonces la prensa, en vez de hablar de la exposición, del arte de confrontación, de la escala de esta muestra, de obra que se veía en México y en el mundo junta por primera vez, y de todo este esfuerzo extraordinario, se iban por el chisme y toda esta cosa, ¿no? Entonces iban a entrevistar a los artistas que se fueron, ¿no? Que por suerte a mí nadie me atacó, ¿no? Pero atacaban a las instituciones mexicanas, ¿no? A mi modo de ver, injustamente. Pero bueno, se formó todo esto y esto afectó la difusión de la exposición. Por otro lado, la exposición se vio afectada también porque yo me di cuenta de que el propio Instituto de Bellas Artes le bajó el profile a la exposición, le bajó los decibeles y no la divulgó suficientemente como ameritaba divulgarse algo como esto, que realmente un hecho único, histórico, ¿no? No por mí, sino por el esfuerzo que se hizo en poner esto junto, ¿no? Entonces le bajaron. Y siempre cuando se discutía la fecha de inauguración y eso, siempre me hablaban, no, hay que ver la agenda del presidente para que vaya a la inauguración y tal, vamos a tener que hacerlo antes. Yo le digo, bueno, yo puedo acelerar el proceso, estamos bien y tal, y se discutía esto. Pero entonces al final, ¿no? Me imagino que cuando se vio toda esta obra que ustedes vieron, se vio todo este discurso, se vio todo esto, lo que se hizo fue que se pospuso la inauguración, aunque la exposición estaba lista para ser inaugurada en el año 2010, se pospuso para el año 11, de modo que saliera fuera del año de las conmemoraciones y, como les decía, ha sido la única exposición que no fue inaugurada por el presidente, sino fue inaugurada por la directora de Bellas Artes y la directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Porque
me parece que ya fue bastante que permitieran hacer esto, ¿no? Hablaba hoy por la mañana con Sonia, ¿no? Que ella vivió 4 años en México, ¿no? Y ella me dice, caramba, realmente estoy asombrada porque yo sé lo que es el Palacio de Bellas Artes y la oficialidad de esto, que se haya podido hacer esto es insólito, ¿no? Yo también todavía no me lo creo. Pero claro, también dijeron, bueno, ya esto se nos fue de las manos, ¿no? Se nos fue de las manos, pero el presidente no puede venir aquí, ¿no? Coño, si hay hasta un cartel ahí hablando. Entonces, y se sacó y ya no formó parte de la conmemoración. Entonces fíjense, y esto me parece que es muy instructivo, la larga historia que va desde la idea inicial de hacer una exposición de arte latinoamericano para conmemorar estos 2 centenarios, ¿no? Como una actividad oficial, y la larga historia que va sucediendo hasta que culmina en esto y en que ya no es de los centenarios, ya no va el presidente, ya no le dan la divulgación que merece y todo esto. Fíjense toda la historia de la entidad de exposición en relación con un contexto determinado y con una institución. Bueno, con eso vamos a cerrar la parte de esta exposición. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, ¿no? Que no les quede ninguna duda, ¿no? Que todo quede claro para entonces cerrar aquí e irnos para lo del paisaje. Pero me gustaría que no les quede duda, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Sí. ¿Ninguna institución europea tiene proyecto de presentar esta misma exposición en Europa? Hablamos de proponerla y tal, y eso, ¿no? Pero es muy complicado, es decir, esto tendría que ser una cosa hecha desde antes, ¿no? Y es mucha plata para poder hacer viajar todo esto, ¿no? O sea que se quedó aquí. Otra cosa, por cierto, que había olvidado decirles es que yo tuve muy mala suerte con esto, ¿no? Y ahí, pues, pero hubo que luchar. En el interín cambió la directora del Palacio, del Museo del Palacio de Bellas Artes. Cambió porque se fue a trabajar como directora del Museo de San Diego, en Estados Unidos. Y entonces se nombró una nueva directora. Esto en proceso organizativo de la exposición. Esto en México puede ser muy grave, porque puede significar hasta que se caiga el proyecto. Claro que ya estaba muy avanzado, ya era muy difícil echarle para atrás. Pero tuve la buena suerte que la nueva directora, ¿no? Vargas Plata, ¿no? La Itzel Vargas Plata, calorizó la exposición porque es una mujer joven que venía de trabajar más arte contemporáneo que arte patrimonial o histórico. Entonces esto era como su copa era su onda, ¿no? Y la calorizó. Pero ¿qué pasó? Que la anterior directora ya tenía armada su trama para la búsqueda de patrocinio con su gente, ¿no? Con sus patrocinadores, su network de conexiones, etcétera, ¿no? Y llega esta y entonces todo eso se retiró. Porque también esto pasa mucho en México, que se personaliza mucho las cosas y no tanto, es decir, se prioriza el individuo sobre la institución. Entonces el dinero pues se lo dan a un individuo y llega otro y aunque sea el mismo proyecto, la misma institución, pues ya no se lo dan. Hay estas cuestiones, ¿no? Entonces eso hizo que bajara el dinero de la muestra. Bajara el dinero y afectó un poco, ¿no? También esto, pero bueno, por suerte ella calorizó. La exposición se iba a presentar en el Museo de Torreón. Ya desde el primer momento esta gente estaba interesada, iban a dar plata y tal, pero cuando cambiaron la directora se retiraron.
Entonces esa plata también se cayó y no se presentó en Torreón, se quedó aquí en esto, ¿no? Pero que bueno, está bien. El catálogo salió tiempo después. Es un catálogo de estos que siempre sale después de la exposición, porque hay que tomar la foto de la obra in situ, ¿no? En el lugar. Entonces hay que esperar que esté inaugurada la muestra, tomar la foto y después sale el catálogo. Pero en este caso, por un problema de plata, demoró, pero bueno, el catálogo salió y quedó bastante bien y recoge todas y cada una de las obras exhibidas y tiene ensayos. Yo hice una edición ahí invitando a una serie de escritores de arte, ¿no? que contribuyen en el catálogo. Yo no sé si a alguno de ustedes les interesa, tal vez se pueda conseguir a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? O no sé si estará en Amazon o algo, no sé, ¿no? Pero en todo caso es muy buena publicación, que aunque saliera tarde, ¿no? Y por lo menos queda esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aclaración o algo? Bueno, entonces vamos a hablar de esta exposición del paisaje que me ocupa ahora y que se debe de inaugurar a mediados de marzo en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Trento Rovereto, en el Trentino, en el noreste de Italia, ¿no? Muy cerca de Austria. Y es un museo totalmente desproporcionado al lugar. Un museo gigantesco con una colección extraordinaria, una enorme colección. Y es un museo en que se vinculó un edificio antiguo con una construcción nueva de gran escala. Y esto se hace porque el Trentino, ¿no? Esta comunidad tiene un alto nivel de independencia del gobierno central italiano y es una región rica. Hay agricultura, hay vino, hay una industria. Entonces, bueno, pues es una comunidad rica y en un momento determinado decidieron invertir en hacer una colección. El arte también es un rubro de inversión, ¿no? Y hacer un gran museo de esto, ¿no? Y el museo ha sido llevado bastante bien y recientemente entró una nueva directora, Cristiana Collu, que es una persona con mucha idea y muy creativa y muy profesional. Ella había visto en Foto España la muestra que hice sobre el retrato como medio, ¿no? El retrato y comunicación, esta que se llamaba Face Contact, donde estaba esto que les conté de los orgasmos y todo esto. Y entonces a ella le interesó la manera como yo abordaba un género tradicional de las artes de una manera totalmente nueva e inclusiva y de un modo distinto. Y me propuso que le hiciera algo semejante a eso, pero con el paisaje. Entonces a mí me interesó mucho la idea y acepté. Y entonces me quedé un poco sobrecogido cuando ella me mostró los espacios que ponía a mi disposición, que eran verdaderamente enormes, ¿no? Yo digo, bueno, para llenar esto realmente es una cuestión mayor, ¿no? Y bueno, me asusté un poco y tal, pero empecé a pensar esto para hacer un proyecto. Y entonces pensé en la idea, al igual que hice con el retrato, de abordar el paisaje no como un género de las bellas artes, sino como un medio usado por los artistas para comunicar mensajes, para expresarse, para construir sentido. Y entonces, bueno, dirigí el concepto de la curaduría en esa dirección. Y pensé además en que
todo paisaje, es decir, la representación de un paisaje es un acto de apropiación. Es decir, es esa voluntad humana de apoderarse de un pedazo de la naturaleza y ponerlo ahí en un cuadro, ¿no? Ahí tengo como la naturaleza que me la he apropiado, ¿no? Y entonces esta cuestión me llevó a una serie de reflexiones y tomé como divisa una cita de Italo Calvino, de este libro que tiene sobre las ciudades, y me venía muy bien incluso que el escritor era italiano, ¿no? Siempre me había gustado esta cita, y así que fuera un italiano me vendía súper bien. Y quiero poner incluso la cita, ya que hay tanto espacio, ponerla en una sala así grande, ella sola, en la pared, escrita así en la pared. Solamente ese texto, ¿no? La cita dice así: el viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. Esta es una cita que a mí siempre me impresionó mucho, porque yo mismo soy un viajero permanente, ¿no? Y me parece tremendo, ¿no?, lo que él dice, y es que cuando uno viaja, efectivamente uno descubre muchas cosas que son de uno, pero que uno no tiene y no tendrá. No sé, yo desayuno ahí frente al parque allí en San Isidro, ¿no? Y bueno, me gusta tanto, ¿no? Me gustan las plantas, los árboles, el ambiente por la mañana temprano, ¿no? Y entonces el parque es mío, es decir, es mío, me siento bien allí, ¿no? Pero no lo tengo ni nunca lo tendré. Y entonces eso es un poco la tragedia del viajero, moverse continuamente, descubrir cosas que le son próximas, lugares donde se sentiría mejor que en su casa, ambientes que le gustan más y que por lo tanto son de uno en ese sentido, ¿no? Pero que nunca tendrá. Entonces esta cita pues va a estar y me permite un poco orientarme en lo que quiero hacer, ¿no? Entonces les voy a leer un poco esta parte que es lo que hablábamos, ¿no?, del contenido conceptual de la muestra y la que orienta la dirección en que yo quiero ir. Porque no es el paisaje, ¿no? Bueno, el paisaje, venga, trae paisajes que me gusten de todo el mundo y a llenar Italia de paisajes, ¿no? Es decir, eso no es una curaduría, eso tiene que haber un concepto, tiene que tejerse un discurso de la exposición, tiene que proponerse algo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que voy a leerles, es muy breve. Esta exposición no aborda el paisaje como un género artístico, sino como un medio para la construcción de sentido. El paisaje no es aquí un fin, sino una mirada, un acercamiento que plasma y explora el diálogo entre distancia y pertenencia implícito en la idea de paisaje. Este diálogo entre distancia y pertenencia es porque el paisaje siempre está fuera de nosotros, es algo que se mira, ¿no?, y está distante, pero a la vez es pertenencia porque nos interesa, queremos representarlo y apropiarlo, ¿no? Es decir, en las obras aquí reunidas, la representación del medio natural o urbano no constituye un fin en sí misma. Es un recurso para la construcción de un mensaje, para desencadenar una experiencia o en pos de una indagación. O sea que aquí tenemos un punto, ¿no? Ese es uno de los puntos que guían este discurso. En esta perspectiva, y no en segundo lugar, la muestra aborda la inclinación humana a apropiarse del entorno que se plasma en toda representación del paisaje. A mí me parece ver un acto de apropiación
en todo paisaje, en toda representación del paisaje. Porque el paisaje no es lo que está allá afuera. Es decir, esto que está allá afuera no es paisaje, para mí está ahí, pero yo no lo veo. Paisaje es cuando yo encuadro algo, lo veo, ¿no? Y lo presento o lo siento antes como paisaje. Si consideramos al paisaje como un ambiente percibido, o sea, el resultado de una relación entre una articulación ambiental y un sujeto, o sea, el paisaje implica siempre una ruptura con la bipolaridad objetivo-subjetivo. Si bien la noción de paisaje remite a la evidencia de un ambiente natural, urbano, social, cultural, etcétera, que es sentido, conocido y o representado, estas acciones implican una recepción activa desde la subjetividad, la cultura, la sociedad y aún la ciencia. Es decir, no es que el paisaje esté ahí, el paisaje implica esta relación objeto-objeto, pero yo estoy proyectando mi propia subjetividad sobre ese paisaje. Es decir, se rompe esa bipolaridad y hay más bien una permeabilidad entre ambos, ¿no? Los alemanes, el romanticismo, hablaban de una Einfühlung, no sé si pronuncio bien eso, que es como una proyección empática sobre el paisaje del individuo, del sujeto. Aunque estemos dentro del paisaje e influyamos sobre él, percibirlo siempre lleva aparejadas una distancia o exterioridad de observación, unidas al sentido de pertenencia dado por nuestra proyección sobre él. El paisaje es una realidad espacial, ambiental y territorial, a la vez que es subjetiva, social y cultural. O sea, están los dos elementos actuando, ¿no? Esta recepción es tan subjetivamente activa que el origen de la palabra paisaje en las lenguas romances procede del latín pagus, que refiere a la marca clavada en la tierra, al territorio propio. El término nace en este caso ligado con la identidad del sujeto con su medio. O sea, el pagus es la marca que se hacía, ¿no? Los romanos, esta es mi propiedad y ahí la marco, ¿no? O sea, fíjense cómo hay, en el origen etimológico hay un sentido de apropiación, de pertenencia. Todo este posicionamiento conduce en mayor o menor medida a esa asimilación presente en la representación del entorno. Además, según se ha dicho, a menudo el sujeto no se encuentra fuera del paisaje, constituye un elemento actuante dentro de él. El título de la exposición, con la palabra paisaje en italiano y el pronombre en latín, es decir, el título propuesto era una combinación de italiano y latín, Paesaggio nostrum, paisaje nuestro, ¿no? Donde paesaggio, bueno, es paisaje en italiano, y nostrum es esta palabra latina nuestro, pero lo hago por referencia a la manera como los romanos llamaban al Mediterráneo, que lo llamaban Mare Nostrum, el mar nuestro. Era el mar nuestro, ¿no? Entonces por eso yo hacía la combinación esta, Paesaggio nostrum. Resulta que yo estaba contentísimo con el título, ¿no? Y a los italianos les pareció horrible. Y como yo no hablo italiano, pues no podía responder, porque me decía, Gerardo, suena horrible eso en italiano, eso es espantoso. Bueno, a mí me suena bien, pero no sé.
Entonces me decían también que en Italia estas palabras latinas están demasiado asociadas con el Vaticano y que entonces les parecía horrible el título. Y entonces ahí, imagínate, entramos en una... Fíjense los problemas de la curaduría, hasta la discusión del título puede ser... Entonces la directora del museo le pareció que había encontrado el término máximo, ¿no? Ya el título, ¿no? Y prácticamente me escribe ahí como para imponérmelo, ¿no? Porque le parecía la maravilla, ¿no? Que es el título de una película de Herzog que se llama está en inglés, ¿no? The Wild Blue Yonder. Entonces yo le digo, bueno, ok, pero mira, hay varias cosas, ¿no? Y me meto a hablarles de esto porque me parece que es sintomático, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Le digo, mira, en primer lugar a mí me parece problemático que le pongamos a la exposición el título exacto de una película, ¿no? Pero además recuerda que ese título es una frase del himno de la aviación militar norteamericana. Es del himno de la aviación norteamericana. Se toma esto, in the wild blue yonder, qué sé yo. Entonces, coño, esto me parece un poco raro, ¿no? Y además le digo, pero fíjate que uno de los descubrimientos que hice en la investigación de esta exposición es que la gran mayoría del paisaje contemporáneo es urbano y es basado en imágenes fotográficas, sea fotografía o sea video, pero además cuando es pintura o cuando es otra cosa, se basa mucho en la imagen fotográfica. Entonces yo digo, bueno, esa poesía del yonder, ese wild and blue, está muy bien, pero no para todos estos paisajes urbanos que yo voy a poner aquí, y hasta hay paisajes de territorio de guerra, porque esa es otra de las cosas que estoy buscando, ¿no? Que la exposición no se me vaya para lo bonito, para lo lindo, ¿no? El paisaje, mira qué lindo el paisaje, qué belleza, ¿no? Sí, ok, hay eso, pero hay también el paisaje duro de la guerra, del desastre, de la sobrepoblación urbana, de la basura, de la acumulación de basura por todos lados. Hay muchos paisajes y yo quiero que la exposición sea dura también, ¿no? Entonces este título es como demasiado poético, ¿no? Entonces, bueno, logré convencerla, ¿no? Y nos dimos a buscar títulos. Entonces le hice 3 proposiciones, que para que no me vinieran con lo del italiano, eso se las hice en inglés, ¿no? Y entonces ellos como que le hicieron una pequeña transformación y me contrapropusieron el que parece va a ser finalmente el título de la exposición, que es It's Mine. Entonces, Appropriating Landscape, o sea, es mío, apropiando el paisaje, ¿no? Y el It's Mine, lo único que hice fue añadirle un signo de admiración, ¿no? It's Mine. Entonces, bueno, con eso me parece bien, porque yo quería también destacar que no es paisaje, no es Heinfühlung o romanticismo, sino la idea es esta apropiación del paisaje como una hubris humana, ¿no? de apropiar todo, ¿no? O sea que hay un contenido ahí básico de la exposición.